Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos datos macroeconómicos de esta semana para destacarles que el IPC en nuestro país ha subido hasta el 3,5%, los alimentos han subido más de un 10% y la subida del petróleo también nos ha influido en esta subida. El IPC de Estados Unidos se mantiene sin cambios en el 3,7%, cuando se esperaba que bajase una décima hasta el 3,6%. El IPC en Alemania ha bajado de forma importante hasta el 4,5% desde el 6,1% que estaba el mes anterior. Ha mejorado la balanza comercial en China, aumentan los precios de producción en Estados Unidos y hemos visto cómo la economía alemana se contraerá este año un 0,4%. Vamos a revisar los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 0,28%, París se ha dejado un 0,80%, en Londres la subida ha sido de un 1,40%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 0,03% hasta los 9.232 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 0,52%, el índice Nikkei en Japón ha subido en la semana un 4,06%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,05, el euro con el yen en 157,18 y el euro con la libra en 0,86. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,73%, España en el 3,88%, Estados Unidos en el 4,63%. El petróleo en $89,78 el barril, sube en la semana un 6,11% y el oro en $1.939 la onza, sube en la semana un 5,05%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles del conflicto de Oriente Medio, que es algo que no teníamos en la escena o en el escenario geopolítico, que se ha desatado el pasado fin de semana cuando el ataque terrorista de Hamas con Israel lleva toda la semana de conflicto bélico y en principio nadie sabe cuánto va a durar y las consecuencias que va a tener. En principio, en esta primera semana lo que se ha estado es analizando esta situación respecto a cuando los conflictos entre Hamas e Israel se producían en los años 70, en los que se veía cómo el petróleo tenía una influencia muy importante sobre el petróleo en la subida del precio del barril de petróleo. En estas circunstancias y en estos momentos no hay tanta dependencia del petróleo, estamos en otro momento y aunque el petróleo ha subido esta semana, como lo hemos visto, en torno a un 6%, la semana anterior había caído un 8% y los mercados de momento se lo están tomando con bastante cautela. Como siempre que hay un conflicto bélico, desde el punto de vista económico hay valores refugio y valores que salen perdiendo. ¿Quiénes salen perdiendo en este caso? Momentáneamente todo lo relacionado con el turismo, las aerolíneas, todo lo que es relacionado, como digo, en esa esfera. También fundamentalmente se ven muy beneficiados, por otro lado, el oro, que es un refugio, como hemos visto con las subidas, la divisa dólar también, los mercados de renta fija también se ven muy beneficiados y en los mercados de renta variable, pues por ejemplo todo lo relacionado con las compañías que están en el ámbito y en la órbita de todo lo que sea seguridad, ciberseguridad, todo lo que es armamento, en esa línea es lo que esta semana ha tenido un mejor comportamiento. Destacar que los analistas están mirando a ver qué otros países pueden entrar en el conflicto, lo deseable sería que quedase reducido a ellos dos y que no hubiese de nuevo bandos como ha ocurrido en otras circunstancias y por eso se está haciendo mucho trabajo geopolítico y sobre todo mucho trabajo diplomático por la parte de otros países árabes para que el conflicto no vaya mucho más allá y sea más largo o más corto que de circunscrito a los dos países en conflicto. En cualquier caso es algo que va a estar encima de la mesa y que se va a monitorizar y mirar constantemente como algo nuevo que se ha incorporado a los mercados, pero que de momento, como digo, mucha cautela y no hay una sobrereacción, que esa es una gran noticia en estas circunstancias. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. En expansión, el mercado laboral ha perdido 4,5 millones de personas de 20 a 40 años en este siglo. Los trabajadores potenciales en esta edad han descendido un 36% por la caída de la natalidad y el envejecimiento. En 5 días, el turismo no flaquea y las empresas prevén vender este año un 16% más que en 2019. Aerolíneas y ferrocarriles, los más optimistas para el cuarto trimestre por la fuerte demanda y la entrada de nuevos operadores.
En Diario de León, Bruselas recomienda conciliación y más dinero contra la despoblación. La Comisión Europea apunta a la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes al empleo y a la inmigración legal. En El Mundo, El Comercio alerta de una transición dura con cierres por la escasez de ventas. Conferco confía el futuro del sector a un plan estratégico autonómico que dé impulso al comercio minorista, favoreciendo la digitalización y la venta online. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado la compañía de lujo Louis Vuitton. Para hablar de esta compañía tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Louis Vuitton en el valor de la semana? Sí, porque a mitad de esta semana caía de una forma importante, se dejaba en la sesión del miércoles más de un 7%, y esto a los expertos pues hace temer que pueda ser el final del boom de los artículos de lujo en bolsa. Cuéntanos a qué se debe esta caída. Pues a la presentación de sus cifras. Hay que decir que el grupo francés, que es controlado por el multimillonario famoso Bernard Arnault, declaraba la sesión del martes que sus ventas crecían en el trimestre, hablo de crecimiento, cuidado, es de un 9% en el tercer trimestre del año hasta más de 19.000 millones de euros, pero estas cifras comparables con trimestres anteriores pues eran mucho más flojas. En primer lugar, los analistas esperaban un crecimiento del 11% de forma mayoritaria, se han ido a un 9%, y si lo comparamos con el trimestre anterior estamos hablando que crecían a un 17% frente al 9% que anuncian este trimestre. Preocupan especialmente el escaso crecimiento de Estados Unidos y de Europa, y como decíamos, hay que hablar que los expertos dicen que esto puede ser una normalización del crecimiento después de las altísimas cifras que venían arrastrando. ¿Cuál es exactamente el desglose de esas cifras que acabas de darnos? Pues vamos a hablar primero por zonas geográficas, ¿no? En Asia, excluido Japón, las cifras crecían un 11% en el trimestre. Hay que hablar que el 34% era el crecimiento del trimestre anterior, más de un 20% de caída. En Estados Unidos se mantenía una tendencia muy suave, una tendencia de un dígito solo de crecimiento, muy flojito, pero en línea del año anterior. Hay que hablar también de la Europa. Su director financiero decía que la mayoría de países europeos crecían entre el 4 y el 6%, crecimiento también muy moderado, y China, que era el gran mercado donde se producían las grandes ventas, pues también está teniendo cierta ralentización. El endurecimiento monetario, el parón económico que se puede estar produciendo en aquel país, pues se está notando, aunque también afirman que los chinos, como han empezado a viajar de una forma importante, posiblemente esas compras que hacían los ciudadanos chinos puedan estar haciéndolos en otros países, ¿no? Pero después de 3 años extraordinarios después de la pandemia, lo que está claro es que las cifras se están ralentizando. Y por divisiones, es decir, por los distintos productos que tiene Louis Vuitton, ¿cómo está afectando exactamente? Pues hay que hablar de varias divisiones. Las ventas de marroquinería y moda, que es su mayor división, crecían un 9% en el trimestre frente al 21% del trimestre anterior. Hay que hablar que la distribución selectiva, que son los viajes, y la marca Sephora era la que mejor se comportaba, con un crecimiento del 26%, y sin embargo las ventas de vinos y licores caían un 10%, lo que hace que LVMH afirman que esta ralentización de esta división puede estar relacionada con la legislación de varios países como Estados Unidos, sobre todo con el tema del coñac. Ahora háblanos finalmente de cuál está siendo y ha sido la evolución de la cotización del valor en bolsa este año. Pues de una forma negativa. Hay que recordar que este grupo tiene varias firmas importantes de lujo. El grupo tocaba máximos en el mes de abril, desde ese momento se iba a una caída de más del 25%, ya cogiendo esta caída del 7%, con lo cual una caída importante desde los máximos, lo cual hace, insisto, pensar a los analistas que puede estar ya el fin del boom de los sectores de lujo. Este grupo, que ahora a la hora de hablar del sector puede ser el emblema del sector, ya puede estar indicando que la ralentización en el sector puede estar llegando, no de crecimiento en ventas, sino ralentización y normalización del crecimiento, debido a que después de la pandemia se disparaba el consumo con cifras en prácticamente todas las empresas de crecimiento de 2 dígitos, ¿no? Hasta ahora la ralentización en China, en Europa, el año pasado lo compensaba con el crecimiento de China, pero ahora mismo pues China tampoco está dando números para compensar esa caída del crecimiento de ventas en Estados Unidos, que era su principal mercado, con lo cual se abre un horizonte bastante incierto y veremos qué pasa en la cotización en las próximas fechas. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que destacamos el lunes balanza comercial en la zona euro. Martes, confianza inversora en Alemania, ventas minoristas en Estados Unidos. Miércoles, PIB en China, IPC en la zona euro y Reino Unido.
Jueves, venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en Japón. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que estaremos puntuales a nuestra cita dentro de 7 días y que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.